Lo vamos a leer. Me dice amén cuando lo tienen para que podamos leer juntos. Amén. Primera de Pedro 4:10. Amén. Dice la palabra del Señor así, en nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Dice: cada uno, según lo que haya recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La iglesia altruista es una iglesia desinteresada, que está primero el interés de bendecir a otro que el mío. Amén. Amén. Ahora yo le hago esta pregunta a usted: ¿están mis bendiciones? Escuche bien esto. ¿Están mis bendiciones a disposición de los demás sin ningún interés? Esa es una buena pregunta. ¿Están mis bendiciones al servicio de los demás sin ningún interés? Vale la pena pensar eso, ¿ah? Vale la pena. Una de las cosas que a mí me llama la atención de la iglesia primitiva, de la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia que inició, es que una de las mayores preocupaciones de ellos era bendecir a los extranjeros. Amén. Una de las mayores preocupaciones de ellos era poder ser de bendición a otra gente. O sea, si alguien llegaba de visita, dice que ellos le lavaban los pies y lo atendían como un rey. Hoy en día eso cuesta verlo, amén. Hoy en día no es tan fácil, porque la gente dice: uno no sabe a quién va a meter a la casa. El mismo mundo en que vivimos nos ha vuelto tan desconfiados que igualmente uno a la iglesia no invita a cualquier persona si no tiene una buena referencia o si no le conoce bien. Esa es la realidad. De hecho, cuando a uno le dicen que lo invitan a tocar, dice: ¿y cuál es su pastor? ¿Y cuál es su iglesia? ¿Y cuál es su concilio? Y todo el mundo anda en esa desconfianza. Pero entendiendo también ciertos puntos, lo que yo me refiero en esta hora a ser una iglesia altruista es esa pregunta: ¿están mis bendiciones a disposición de los demás sin ningún interés? Porque hay veces que la gente dice: pastor, aquí estoy yo para servirle, pero le gusta el reconocimiento. Amén. Un día alguien me dio una ofrenda y me dice: no diga que fui yo, solo tenga. Para bendecir a una familia era. Entonces, hay veces que usted ve a la gente y dice: aquí haciendo la obra de Dios, y se sacan los selfies. O aquí predicando la palabra, y usted los ve ahí en Facebook Live. Todo lo hacemos con un interés especial. Pero dice en Primera de Pedro: cada uno, según lo que haya recibido, ministrelo a otros. O sea, dedíquelo a otros. ¿Cuál es su talento? ¿Cuál es su don? ¿Cuál es lo que Dios ha... O sea, qué es lo que usted ha recibido de Dios? Amén. Nada es nuestro, iglesia, sino es su voluntad que bendice nuestra vida. Si no es la voluntad de Dios de que a usted le llegue una bendición, no lo va a hacer. Usted puede decir: hay gente que dice: es que yo trabajo y yo me he ganado lo que tengo. Podría ser, pero el que te da la fuerza para trabajar es el de arriba. El que te permite levantarte es el de arriba. Hay gente que hoy no se pudo levantar. Amén. Hay gente que hoy no pudo decir: voy a ir a hacerme un desayuno. Como un día que se acuerdan que yo me enfermé. Bueno, de Paola sí se acuerdan, porque fueron los que me sacaron para el hospital, que no aguantaba orinar, sentía un dolor insoportable y me asusté todo porque creí que era esa cuestión de apéndice. Y salí, o sea, ese día a las 5 de la mañana, a las 5:30 yo estaba en el hospital. Nadie se acuesta creyendo que a las 5:30 va a estar en el hospital. ¿Sí o no? Y ese día yo estaba sentado y yo me decía: Dios mío, esto no estaba ni en mi mente. Pero uno no sabe qué va a suceder. Por eso cada amanecer es una bendición. Amén. Y es una misericordia de Dios. Entonces, si no es la voluntad de Dios, usted no va a ser bendecido. Si no es la voluntad de Dios, usted no va a trabajar. Aunque usted no me lo crea, hay veces que Dios está llamando a la gente. Hay veces que Dios nos está llamando, y yo le llamo a esto cuando Dios quiere llamar tu atención. Amén. Y no te sale algo, y no te sale, y dices: pero Señor, ¿por
que no me sale esto. Yo lo he intentado 1, 2, 3, 4 veces y no me sale, es que Dios no quiere. Amén. Aunque a usted no le guste, la verdad. Y se lo digo yo que lo he experimentado en varias cosas y yo lo hablaba con Yaja la otra vez. Hay cosas que ya Dios quiere que uno cambie y aunque usted no lo vea, aunque usted no lo entienda, Dios sí lo entiende. Amén. Dice, llegaste a este mundo desnudo, así que lo que anda expuesto es ganancia. Sea agradecido y bendice a otros. Amén. Amén. Usted no trajo nada a este mundo. Nada. Vino desnudo. Desde el primer pañal que le empujaron, que le encaramaron, ya eso es ganancia. Ya eso es bendición. La gente a veces, y no sé si me voy a entender con esto, pero la gente a veces quiere presumir de las bendiciones. Y muchos cristianos somos así. Es que Dios me está bendiciendo, vea. Es que Dios me bendijo. Y ya le iba a dar una foto de Saulo del carro, ¿ah? Sobre todo. Y en vez de queremos presumir de lo que Dios nos da. Y decimos que es para darle la gloria a Dios, pero no es para que otros vean. Amén. 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 Así es. Así es el ser humano por naturaleza. Le gusta rajar, impresionar. Amén. Aquí en primera fila en el concierto Gilson. La gente le gusta impresionar. Así somos los seres humanos. Amén. Hay cosas que uno tiene que hacer por información y hay cosas que uno tiene que hacer porque así somos. Hay gente que se compra, por ejemplo, un día hay un muchacho que se compró una guitarra bastante cara y el hombre subió fotos de dónde fue y todo contento. Pero hay cosas que uno sabe que otros no saben. El asunto es que a veces no es que queremos decir gloria a Dios, sino es que aquí estoy, soy muy carga. Y el único carga es Dios. Amén. Ahora, en ese aspecto, por ejemplo, a veces uno como músico tiene que encontrarse con situaciones medio complicadas donde usted ve la humildad de los demás. Cuando uno va a algún evento, por lo general usted siempre nos verá jalando nuestros instrumentos. Y hay gente que me dice, no los traiga, aquí hay, pero son muy malos. O usted se topa con la historia que hay otro músico, porque también va a participar, y dice, es que yo no puedo prestar mi instrumento, porque es muy caro. Y usted se lo topa, y tendrá razón, puede que tenga razón. Pero todo está bajo la voluntad de Dios. Amén. Todo es para servir al mismo Dios. Amén. Así Amén. que si uno, por ejemplo, tiene este teclado y viene otra gente y uno dice, no, traigan su piano, por favor. Nosotros no podemos prestarle esto. Pero hay gente que anda su propio instrumento, pero si no está la opción, pueden usarlo. Porque todo es para glorificar a Dios. Amén. Amén. Una iglesia altruista es una iglesia que se despoja de sus propios intereses y se entrega por la gente. Se entrega por bendecir a los demás. Hay veces, escúchame bien, iglesia, esto va fuerte y no van a decir amén, pero escuchen. Hay veces que es mejor callarnos que hablar por el bien de los demás. Amén. Amén. Hay veces que uno lo tiene, yo lo tengo que hacer montones de veces. Hay veces que es mejor callarse para ser altruista, para permitir que Dios haga. Entonces, ¿por qué le hablo de esto de la esencia? Porque así fue Jesús. ¿Y porque esa es nuestra esencia? Esa es nuestra esencia. Jesús se entregaba por la gente, de hecho vino a entregarse por la humanidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces, para hacer el bien, escúcheme bien esto y grábese esto esta noche. Para hacer el bien no se ocupa dinero, se necesita voluntad y buena actitud. Amén. Amén. Para hacer el bien no se ocupa dinero. La gente dice, es que yo deseaba bendecir a mucha gente, pero no tengo plata. Pero a veces no es plata, es voluntad, es actitud. Porque para bendecir a otros se ocupa una buena actitud.
Se ocupa es una buena voluntad que venga de parte de Dios. Amén. Si el Espíritu Santo está en usted y está en mí, vamos a querer hacer lo correcto siempre. Y vamos a sentir ese dolor por los demás. Yo no sé cuántos se sintieron contentos de ver todas las madrecitas que vinieron el día del lunes que celebramos. Amén. Vinieron, ¿qué? Creo 17. Y de ahí vinieron muchas de las mamás de los que están aquí, que no se congregan. Amén. Quieren seguir viniendo. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que quizás lo que algunos no saben es que no fue nada fácil hacer esa actividad. Para no perder la costumbre. No Amén. fue nada fácil. Pero ¿sabe por qué se hizo? Porque la idea era bendecir a alguien. Sí, amén. Porque la idea era bendecir a nuestras damas. Vea, nosotros nunca hemos tenido mucha gente adulta. Y nunca hemos tenido 17 madres reunidas en una actividad, inclusive cuando habían más jóvenes. Porque años atrás habían más jóvenes y nunca tuvimos 17 madres en una actividad así. Y el ambiente que hubo, el mover que hubo, algo bonito. Pero ¿sabe qué es lo que la gente nota? Que a pesar de que las situaciones no sean tan fáciles, usted se entrega por ellos. Y eso es lo que la iglesia debe mostrar al mundo. Amén. Amén. Una buena actitud, una buena voluntad. La gente dice, es que no hay plata, es que no hay dinero, pero hay voluntad, dijo el dicho por ahí, pero hay salud. Amén. Pero hay salud y algo se puede hacer. Usted sabe que los únicos que tienen dinero en esta vida son los sinvergüenzas, de sobra, son los que buscan lo fácil, que termina siendo caro. Amén. Así es. Pero de ahí el resto, como dicen por ahí, tenemos que pulsearla duro. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que Dios va delante de usted. Que Dios está con usted, que dice amén. Que Dios está Amén. con usted, que Dios está con su familia, que Dios bendice, que Dios va a proveer para lo que usted necesita. Vámonos a Mateo 25, 35 al 45. Al 45. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y ¿qué? Ajá. Tú forastero, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Dice el 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Dice el 40, y respondiendo el rey les diría, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. El 44 dice, entonces también ellos le respondieron diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de mis más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Todo el mundo, no podemos salir toda la iglesia y evangelizar como uno deseara, pero estamos esparcidos dentro de la comunidad. Amén.
Amén. Amén. Unos viven por allá, otros por acá, otros por aquí, otros por allá, otros en Cuervito, otros en la cuesta. Estamos esparcidos estratégicamente para usted poder llegar a alguien. Amén. Estamos ahí. Usted dice, bueno, es que yo no tengo cómo ir a la iglesia o ir a evangelizar. Claro, tiene 3, 4, 5 vecinos. Usted conoce la necesidad de sus vecinos. Amén. Usted conoce qué sucede con sus vecinos. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto tienes de estar orando por tus vecinos? ¿Cuándo usted ha llegado y dice, oiga vecino, nos tomamos un cafecito, quiero compartirle algo y le regalo un versículo de la Biblia? O le hago una palabra de motivación. Yo se los decía el día que hablábamos de la compasión, hoy hace 8, de que dejemos de tanto juicio y vivamos más misericordia. Sí, amén. Porque así lo mostró Jesús. Así lo mostró Jesús. Y vuelvo y les repito lo que les dije el domingo. La gente dice, es que un día esto me dijo una persona por una discusión que tuvimos en teléfono, ahí bonita, nada, no mala, sino bonita. Y me dice, pero es que Jesús no aguantaba nada. Y yo le dije, claro que no aguantaba nada, pero con los fariseos, con los escribas, con los religiosos, pero del pueblo él tuvo misericordia. Sí, amén, amén. Amén. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que la esencia de nosotros debe tener tendencia a la misericordia. Porque en estos días yo hice una imagen y les decía, el que no habla misericordia es porque no necesitó misericordia. Amén. Amén. ¿Cuántos aquí han necesitado misericordia? Amén. Amén. Todos. Yo la he necesitado día con día. Entonces, este versículo nos habla de eso perfectamente. Hoy en día, la iglesia se entera o se da cuenta de muchas cosas. Y como no es de nuestra congregación, como no es de mi familia, no me importa. Pero no debería ser así. Amén. Porque hay gente pasando necesidad, porque hay gente pasando situaciones duras, porque hay gente con hambre y quizás usted puede darle de comer. Amén. Sí, amén. Ustedes, mire, pobrecito esos chiquitos como andan ahí todos sin ropa y usted con el montón de ropa en la casa de sus hijos, de pequeñillos, o ropa que no usamos. Amén. Amén. Decimos, pobrecito, ¿verdad? Es que el pan y no los ayuda. Pero usted lo puede hacer. Amén. Ahora, hay una situación que yo analizo en cuanto a los cristianos, y me incluyo, que muchas veces queremos hacer el bien, queremos ayudar, pero como decía ahorita, no tenemos dinero. Pero debemos tener una buena voluntad y una buena ¿qué? ¿Una buena qué? Actitud. Actitud, tanto como con hambre, no sé. Actitud. Pero cuando a usted le llega un buen billete, ¿qué hace usted? Bien. Aleluya, 1000 más así. Cuando a usted le llega un buen billete, ¿qué hace usted? Se alegra, ¿no? Se alegra, pero empieza a gastarlo. Gastarlo. Y dice, no, voy a pagar esto, voy a pagar aquello, voy a pagar aquí, voy a pagar aquello. Ay, usted dice, mira, me quedaron $200. Vamos para la taquería de mi tata de una vez. Yo se lo voy A ver. Que queremos ir, por eso es que le digo eso. Vamos para la taquería de mi tata de una vez. ¿O para cuál es la otra? Yo se lo voy Ah, no vamos a decir más, pues dan interesur y no pagan publicidad. Entonces, lo primero que uno hace es, vamos a darle un vueltín, ¿sí o no? ¿Vamos a qué? O no salimos, o decimos, hoy me voy a comprar ropa buena. Y no está mal, o sea, no está mal, no me malinterprete. Lo que yo digo es que de eso que a usted le quedó, ¿en qué momento usted dice, voy a bendecir a un vecino? Voy a bendecir a una familia que vive por allá. Porque usted se acuerda cuando no tiene plata. Pero cuando usted tiene plata se le olvidó que oyó a alguien con necesidad. Amén. 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 Así es. Así es. O tal vez no hablemos de una familia, los que van a estudiar al colegio, a la universidad o en el trabajo. Usted sabe quién tiene necesidad. Y cuando usted bendeció, usted se acordó de aquella persona que tenía necesidad. Cuesta, ¿verdad? Porque usted está enfocado en destruir esos $200 que le sobraron.
Amén. Y Amén. gastamos hasta que nos quedamos, dijo mi papá, sin ningún fallo. Manzana es dulce. Y después dice, poco plata. Pero tuvo. Ahí hablamos de la mayordomía que dice la Biblia, ¿verdad? Tuvo la plata, pero no la supo administrar, pero no la supo invertir. Amén. Amén. Se nos olvidó diezmar, se nos olvidó ofrendar, se nos olvidó bendecir a alguien y se fue la plata volando. El secreto está en me viste con hambre, me alimentaste. Amén. Y la gente le pregunta, maestro, ¿pero cuándo te hemos visto así? No, no es a mí, es a mi gente. Si usted le da de comer a alguien que necesita comer, a alguien que esté pasando, a usted no le importa si es que es borracho, si es que es esto, que hizo aquello, no. A usted lo que le debe importar es lo que el Señor pone en nuestro corazón, nuestra esencia, de bendecir a los demás. Amén. De ver por la necesidad de los demás, a eso nos llama, porque la gente tiene necesidad. Y no hablemos solo en lo financiero, hablemos también en lo espiritual. ¿Cuántas veces usted se sienta a escuchar a alguien? ¿Cuántas veces usted ha escuchado a su esposa o a su esposo de qué piensa, qué necesita? O a su mamá. Hoy en día cuesta mucho que haya una buena relación entre padres e hijos. Amén. Y el gobierno está haciendo todo su esfuerzo para que eso crezca. Que no haya una relación en la familia. Pero ¿cuántas veces usted como hija de las que están aquí se han sentado y le han dicho, mami, quiero escucharte? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va tu salud? ¿Amén? Amén. O usted como papá o como mamá, ¿cuántas veces usted se ha sentado a escuchar a sus hijos sin sermonearlos? Amén. Porque dice, voy a hablar con mi hijo y no lo dejaste hablar nunca. Amén. ¿Por qué no sentarse y escucharle y decirle, amor, dígame qué quiere decirme, qué quiere contarme, cómo se siente, qué no le gusta, o te he visto triste, te he visto desanimado, y te sientas solo a escuchar, sin dar consejos, sin decir que lo que usted tiene que hacer es esto, esto. No, cállese, escuche. Nada más. Amén. Amén. Eso es parte de nuestra esencia. Hay un versículo, se lo va a leer en Filipenses 4:5, dice que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. Amén. Ahora yo le digo a usted esta pregunta: ¿cómo percibe esta generación a la iglesia actual? Y eso se los toqué el domingo también. ¿Cómo nos ve la gente a la iglesia? ¿Qué piensan de nosotros? Yo sé que hay gente que es difícil. Amén. Hay gente que usted ni regalándole $10 todos los días o $100 usted le va a agradar. Pero ¿qué piensa la gente que realmente no tiene a Cristo de nosotros? Amén. Porque una cosa es la gente que tiene a Cristo, que no está de acuerdo con uno, y otra cosa es la gente que no tiene a Cristo. Amén. ¿Qué piensan de la iglesia? Y yo no sé si usted ha notado o ha sentido esa perspectiva de qué piensa la gente de nosotros. Y muchas veces es negativo lo que piensan. ¿Y sabe qué es lo más duro de esto? Lo más duro no es lo que ellos piensen, sino lo más duro es que es verdad. Amén. Eso es lo más difícil. No es tanto que piensen mal de uno, porque la Biblia dice, bienaventurados ustedes cuando hablen de ustedes siendo mentira. Pero lo más duro es que hablen de la iglesia y sea verdad. Amén. Eso es lo más duro. Amén. Porque nos tira nuestra esencia de evangelio al suelo. Amén. Amén, amén.
Pero nos dice Filipenses 4:5, que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. Amén. ¿Qué es ser bueno? ¿Qué es ser amable? Es algo que a veces es difícil. Amén. Amén. Porque hay veces, y yo lo entiendo, hay veces que no tenemos ganas de sonreírle a nadie. Y pobre los que trabajan atendiendo gente, porque hay veces que uno no tiene ganas ni de hablarle a nadie. Yo no sé si a usted le pasa, pero hay días que yo le levanto que no quiero, pero que no me entre ni un mensaje. Amén. Amén. Digo yo, Señor, yo no quiero, y cuando usted bla, 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 bla. En visto. Bueno, algunos dejan en visto, el pastor no puede hacer eso. A mí me vistean todo el tiempo. Pero el pastor no lo puede hacer. Esa es una desventaja, porque estamos para eso. Amén, amén. Amén. Entonces, ¿cómo percibe la generación actual a la iglesia? Nos perciben como gente seca. Nos perciben como gente que solo nos interesan nuestros cultos. Nos perciben como gente que solo se lleva entre ellos, que yo qué decir bendiciones y el otro que está a la par no le hablo. Amén. Así es. Nos perciben como gente que yo solo voy a visitar a la hermana Raquel porque ella es de mi congregación y porque con ella me llevo bien. Amén. 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 Así es, así, eso percibe la gente de nosotros. Y usted sabe que así es porque la gente lo expresa y en las redes sociales se ve pandereta, nos dicen, pero nosotros decimos que es un orgullo que nos digan pandereta, pero ¿por qué nos dicen pandereta? No es un halago, es una ofensa, Amén. es una burla. Pero nosotros para contrarrestar el asunto decimos, que nos digan pandereta, gloria a Dios. Pero lo que no entendemos es el mensaje subliminal de pandereta. Es de que somos gente que solo estamos entre nosotros. Pero Jesús vino y comió ¿con qué? Débiles y pecadores. Con pecadores. Anduvo entre pecadores. Amén. Jesús estaba conversando, dice que eran prostitutas y gente gente como le dicen que de la calle, por decirlo así. Y llegaban los sacerdotes y decían, miren dónde está Jesús. Y así dice ser el Hijo de Dios. Porque la religión te separa del mundo, pero Jesús te acerca a Él. Amén. 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 No a pecar, a llevar su luz. Amén. Esa es la esencia de la iglesia, de una iglesia altruista, una iglesia que se despoja de sus ideas y dice, yo quiero llegar a ellos. Esa es nuestra esencia. Que tal vez usted está empezando a venir aquí y va a haber gente que se burle y le diga que Aníbal está jugando ahora de pandereta también, pero presénteles a Jesús. Amén. Amén. Presénteles a Jesús, que ellos sepan que algo está pasando en su vida. Amén. Así debe ser. Amén. Si quiere buscar Deuteronomio 10:18, Amén. dice, Dios es justo con los huérfanos y las viudas. ¿Lo tienen? Dios es justo con los huérfanos y las viudas y muestra su amor dándoles ropa y comida a los refugiados que viven entre ustedes. ¿Lo escuchó bien? Y muestra su amor dándole ropa y comida a los refugiados que viven entre ustedes. Este es Dios hablándole al pueblo de Israel. Dios quiere que nosotros también mostremos nuestro amor a la comunidad. ¿Sabe por qué hay mucha gente que no va a las iglesias? Porque están decepcionados de nosotros. Sí, amén. Amén. Están decepcionados de las iglesias. Y aunque hay gente que hay que hacerle un punto y aparte, porque son mañosos, pero hay gente que no ha encontrado lo que yo voy buscando en la iglesia. Amén. Y le hablo principalmente de la gente que se convierte a Cristo. Amén. Amén. De gente que un día llegó y levantó su mano y dijo, yo quiero aceptar a Jesús, y empezó a ir a la congregación y se fue. Porque una cosa es la gente que aceptó a Cristo, los nuevos creyentes, y otro puede ser los que vinieron de otro lado. Hay dos formas de verlo. Pero esta gente llega buscando algo diferente a la iglesia. Y nosotros tenemos que dar eso a ellos. Amén. Amén. Dar ese refugio, dar ese amor, dar esa paz.
y mostrar el amor, como dice la palabra. Dice, ahí se refleja la verdadera esencia de nuestro Dios, en ser una iglesia altruista. Gloria a Dios. La siguiente, ¿no están cansados? No. No. Para soltarle la otra. Es temprano todavía. La siguiente característica de la esencia de la iglesia es que seamos humildes. ¿Cuántos quieren ser humildes? Amén. Dice Efesios 4:12, lo voy a leer para ir un poquito más rápido. Dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Amén. Amén. Pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Siempre estas cualidades nos llevan a la esencia del Evangelio. Siempre humildes y amables y pacientes. Humildad, paciencia y amabilidad. Quiero hablarle un poquito sobre estas tres cosas. Dice la humildad. ¿Qué es realmente ser humilde? Te ha oído siempre que dice, es que hay que ser humildes. O pobrecito, es que él es muy humilde, ¿verdad? Dice que igualmente, bueno, le voy a leer 1 Pedro 5 al 6, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quién da gloria a Dios? Gloria. Esa palabra, amén. Ahora, si usted quiere hablar de humildad, es sencillo. Quien se sujeta y obedece agrada a Dios y demuestra que hay una iglesia que trabaja en orden. Amén. 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 Yo sé que no les va a gustar, pero así dice la palabra. Quien se sujeta y obedece agrada a Dios. Y no le estoy hablando solo de la iglesia, le estoy hablando de todo. Hay Amén. gente que no respeta a sus jefes. Hay gente, muchachos, inclusive de la iglesia, que no respetan a sus profesores. Y la Biblia nos manda a sujetarlos. La Biblia nos manda a obedecer, y ahí se muestra la humildad. La humildad que usted no diga, voy a tocar una canción, gloria, aleluya, qué lindo canté. La gloria es para Dios. Amén. 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 Así mostramos humildad a la gente. Decimos, la gloria es para Dios. Entonces cuando uno le dice, varón, qué lindo tocan ustedes, uno se siente comprometido a decir eso. Aunque en su corazón no haya orgullo. Porque si usted dice, sí, gloria a Dios, la gloria es para el Señor nada más, usted está siendo orgulloso. Pero realmente yo siempre le digo a la gente, bueno, hey, gracias a Dios y gloria al Señor, porque hay que cuidarse por ahí, pero es cierto, la gloria es de Dios, todos lo sabemos, amén. Amén. Todo lo que hacemos es para agradar a Dios, pero, si la iglesia no tiene sujeción, si en la iglesia no hay obediencia, es una iglesia en desorden. Amén. 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 Es una iglesia en desorden. Pierde su esencia. Porque lo está diciendo la palabra, sujetados unos a otros. Hay veces que uno, escúcheme esto, hay veces que uno como pastor, mejor se queda calladito. Porque si hay algo que al ser humano le cuesta, es esto. Porque todos tenemos la razón. Amén. Porque todos tenemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Y hoy en día se ha perdido la autoridad espiritual. Amén. Hoy en día un pastor no significa nada para la gente. Amén. Y siempre lo he dicho yo, que yo recuerdo los 80s. No soy tan viejo, pero el 90 por ahí. Que uno iba a la iglesia y si el pastor a usted le decía, cámbiese los zapatos, usted se los tenía que cambiar. Así era. Y los que están aquí en esa época se acuerdan que así era. Si a mí el pastor me decía, no toque esa canción, usted no la podía tocar por nada del mundo. Si el pastor le decía, quiero a los músicos aquí ayunando el sábado, a él no le importaba si usted estaba trabajando, si usted estaba estudiando, usted tenía que estar ahí. Amén. Así era. Pero si usted dice algo ahora, es un pleito.
Amén. Amén. Hay detalles donde uno tiene que estar peleando con la gente por detalles, por tonteras, cuando es más fácil obedecer. Sí, Amén. Amén. Es más fácil. Yo tenía un estilo de tocar cuando empecé con Éxodo, y era que me gustaba usar gorrito y me encanta usar el sombrerito. Y donde iba a tocar yo usaba mi sombrerito y me ponía una corbata y me veía según yo bonito. Bueno, eso hice ya. Pero ¿sabe por qué dejé de usarlo? Para no pelear con la gente. Porque en nuestra zona es pecado tocar con sombrero en el altar. O tal vez no es pecado, pero es mal visto. Entonces yo, para evitar problemas y no cerrarme puertas, uso mi sombrero para ir así. Otra publicidad. Hay que ser sabios y sujetarse. Amén. Así es. Un día nos llaman y nos invitan a tocar allá por Cartago, en una iglesia, y me dice el varón, al final no se completó, pero me dice, varón, y cuando vengan ustedes, vienen con zapatitos de vestir, ay, ropita, no me los imagino ustedes en tenis en el altar. Y yo me quedaba meditando, Fabián, a Pepe, solo tenis, estos bichos los queman allá. Digo, no se preocupe, a nosotros vamos con zapatos. O sea, uno se sujeta a lo que ellos piensan. Tal vez, como hablábamos de esto con el pastor Stanley, el detalle, ¿saben qué sucede con la iglesia? Que hay cosas que no compartimos, pero hay que respetarlas. Amén. Por eso la iglesia está tan desunida, porque aquí creemos que las luces se ven bonitas, pero en otra iglesia las luces son del diablo. Entonces yo critico a los que creen que las luces son del diablo y ellos me critican a mí porque las luces a mí sí me gustan. Así es. ¿Me entiende? Pero ¿qué hago yo? Yo le digo, respetémonos. Si a usted no le gusta, yo voy a su congregación, yo respeto como usted trabaja, pero respeten a mí como yo trabajo. Amén. Amén. Así pasa dentro de la congregación. Tal vez hay cosas que usted y yo no compartimos, pero yo a usted lo respeto y usted me respeta. Y ahí hay obediencia, hay humildad y hay orden. Y donde hay orden, Está Dios. amén. Entonces, dice amables, Filipenses 4:5, que todo el mundo se dé cuenta otra vez que ustedes son amables, que son buenos. La iglesia debemos mostrar amabilidad. Dice que la amabilidad genera confianza. Lo que la gente necesita, confianza. Así es sencillo. Qué feo es llegar a una iglesia y que usted se sienta incómodo. No sé si le ha pasado. ¿Qué tal que hubiera llegado Aníbal? Aníbal, el otro Aníbal, que hubiera llegado y ese chaval, ¿dónde salió? Empieza uno a murmurar. Eche por ahí atrás. Se va, ¿cierto? Porque se va a sentir incómodo, me están viendo feo, me están diciendo esto. Y eso sucede. La Amén. iglesia debe ser gente amable. Amén. El que llegue aquí se vaya abrazado, se vaya contento, se vaya gozoso. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora, la gente tiene una opinión de que los cristianos no somos amables. ¿Usted sabía eso? Amén. Así es, la gente tiene esa opinión de nosotros, de que somos unos santulones, de que jugamos de santos, de perfectos. Pero debemos cambiar esa opinión de la gente porque somos una iglesia amable. Amén. Amén. Una iglesia con el gozo del Señor. Nuestra esencia nos llevará a tratar de ser amables con todos, porque deseamos reflejar a Jesús. Amén. Amén. Ahora, la otra palabra que decía ahí, tolerantes. Ser tolerante tiene que ver mucho con la capacidad de aceptación de lo que le decía ahorita, de diferentes opiniones, ya sean sociales, culturales, étnicas o religiosas. Quiero leerle rapidito 4 puntos para ser tolerante. Dice, no responder o reaccionar a las diferentes agresiones de una persona. Escuche esto. Cuando nos vemos insultados, acusados injustamente o provocados, la mejor respuesta o forma de responder a dichos insultos o agresiones siempre va a ser en silencio. ¿Ven? Esa es una de las formas de ser tolerante. Puede leerlo en Proverbios 17:28. Si alguien lo tiene, lo puede buscar y lo leemos ahí rapidito. Proverbios 17:28.
¿Usted lo tiene? Viene de parte de personas las cuales llegan de alguna manera a nuestras vidas queriendo causar incomodidad y opresión a nuestras vidas para intentar derrumbarnos. Lo mejor es enfrentarlas con calma y amor, evitando de esa manera cualquier inconveniente o confrontación. Dice, en tercer lugar, debemos practicar la compasión cuando podamos logramos tener enfrente no entendí esa parte, y al odio de las personas. La mejor solución será no responder o contestar de la misma forma en que los demás nos hablan, sino por el contrario ofrecer y demostrar nuestra amistad, demostrando así una intención de nuestro corazón que sea pacífica y honesta, donde se luzca nuestra educación y superioridad intelectual. Efesios 4:32. ¿Quién tiene 2 Timoteo? Valía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Dominio propio, eso es lo que nos falta en los momentos de donde usted necesita ser tolerante, donde necesitamos tolerar a los demás, tener dominio Propio. Eso, ¿qué decía Efesios 4:32? ¿Ahí lo tiene? Pues, sí. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. A mí me llama la atención que dice, donde se luzca nuestra educación y superioridad intelectual. Muchas veces cuando a nosotros nos tratan mal, cuando a nosotros nos ofenden, cuando nos insultan, es porque es gente intolerante y es gente irrespetuosa. Porque, como decía ahorita en el otro versículo que leyó usted, cuando el necio guarda silencio, pasa por sabio. Amén. Amén. ¿Qué Amén. quiere decir? Que la gente que no tiene sabiduría habla lo primero que se le venga a la boca. Amén. Amén. Soltamos lo primero que se nos venga. Y por eso en la otra parte nos dice que seamos superiores intelectualmente. Una persona educada, una persona respetuosa, siempre va a saber responder. Amén. Amén. Decía un amigo mío, a mí me gusta responder y confrontar con elegancia. Y así sucede. Recuerdo que un día una persona de un alto puesto en la Universidad Nacional, cuando yo iba a dejar el periódico, me gritó y me insultó. Y a mí se me subió la sangre, ¿verdad? Pero hasta aquí arriba. Y yo antes de decirle una caballada, porque era lo que quería decir, lo que se me vino a la mente fue decirle, qué interesante su nivel de educación, porque yo soy el que ando repartiendo periódicos y usted es el que está dirigiendo un colegio. Me imagino cómo saldrá la gente graduada de aquí. Así que mis respetos para usted. Charita, años que estudió y me fui. Ese hombre, vea, se puso rojo pero tirando a morado, bravo. Digo yo, ya me soltó la mano, pero no me dijo nada más. Y nunca más se volvió a meter conmigo. Porque él era el profesional. Él está a cargo de formar un montón de jóvenes en el colegio humanístico, creo que es. Pero me gritó como que yo fuera un perro. Y cuando yo le respondí así, nada más me fui. Y el hombre se quedó, pero que se ahogaba el colerón y no me dijo más nada. Porque yo le dije, Charita, años de estudio que tiene usted para ser tan vulgar. Y me fui. Yo no grité, yo no lo insulté, le dije la verdad y me fui contento porque sé que él quedó bien bravo. Yo iba muerto de risa en la moto y yo le aseguro que ese hombre pobrecito el que volvió a entrar ahí. Es que él parece mal carácter desde que estábamos en el colegio. Número 4. En cuarto y último lugar, debemos fortalecer la gratitud en medio de difamaciones hacia nuestra persona. Oiga, qué bueno es
si en algún momento alguna otra persona nos insulta, no debemos caer en el error de hacer lo mismo, que es lo que les estoy contando, con esa otra persona, sino por el contrario, debemos recordar los beneficios que nos facilitó en algún momento esa persona. Amén. Eso hace que usted medite más las cosas, porque hay veces cuando uno se enoja con alguien, o cuando uno le agarra ley a alguien, se le olvida lo bueno. Amén. Eso se aplica en el matrimonio. Yo lo aplico en el matrimonio. Cuando me enojo con la pastora y en vez de digo, esta vieja, pero empiezo a acordarme de lo bonito que es vivir con ella, de las cosas bonitas que hemos pasado. Amén. Y yo a algunos se los he aconsejado, digo, o sea, cuando usted esté que quiere tirar entre el río Chiriquí, acuérdese de lo bonito que han pasado. Porque no todo es malo, hay momentos buenos, hay momentos malos, hay momentos de gozo, de alegría, pero hay momentos donde uno se le enciende la sangre. Pero entonces, ¿qué hacer? Pensemos en lo bueno que hemos vivido. ¿Por qué siempre hay que resaltar lo negativo? ¿Por qué siempre hay que resaltar lo malo? ¿Ah? En estos días, a algunas les envié un video que está en Facebook de una mujer aconsejando a las esposas y le decía, es que yo quisiera tener el marido que usted tiene. Y dice, no, el mío es igual que el suyo, molesta. Simplemente que yo he dedicado ahora mi vida a dejar de estar resaltando lo malo en él y comenzar a resaltar lo bueno que hace. Porque yo antes lo que hacía era solamente recalcar lo malo en él y recalcar lo malo en él y no recalcaba lo bueno que hay en él. Y ahí es donde empiezan los cambios, cuando usted empieza a resaltar lo bueno de la otra persona. Entonces apliquémoslo en esto. Cuando usted se enoja con alguien o cuando alguien viene y te hiere, porque hay gente que nos ha herido, amén. Amén. Hay gente que usted dice, ¿cómo es posible que Aníbal diga eso de mí? Ahora el blanco. ¿Cómo es posible que Edir